Por fin te has ido, ¿verdad, Ethan? Susurró, con una sonrisa escalofriante en los labios mientras yo me ahogaba con mi último aliento. Entonces, la oscuridad me envolvió por completo, y cuando volví a abrir los ojos, ella estaba allí, de pie frente a mí, su voz rompiendo el repentino silencio. Ethan, ¿vas a quedarte ahí parado como un tronco? Di algo. Su impaciencia era palpable, una irritación familiar que había llegado a resentir. Mi corazón, que momentos antes parecía una ruina desmoronándose, ahora latía con fuerza en mi pecho con el ritmo constante de la vida. ¿Acaso no había muerto? ¿Cómo era posible que la estuviera viendo tan joven, tan vibrante? El aroma a tierra húmeda y humo de leña distante me inundó los pulmones, el olor del asentamiento rural que habíamos llamado hogar durante años. Esta no era la habitación de hospital fría y estéril donde mi vida había terminado. Esta era una segunda oportunidad. Junto a Clara, Víctor, normalmente tan reticente, dio un paso al frente. Su voz era un murmullo agudo. Clara, no dejes que tu ira afecte tu salud. Solo vine hoy a despedirme. Prometiste quedarte en el campo con Ethan. No te obligaré a volver conmigo. Tus padres están enfermos. Se lo explicaré. Tosió con un sonido débil y teatral, y Clara se fijó en él al instante. Empezó a darle palmaditas en la espalda, consolándolo con una ternura que me revolvió las entrañas. Su intimidad natural, incluso entonces, siempre me había inquietado. En mi primera vida, nuestro asentamiento había recibido un número limitado de permisos para regresar a la ciudad. Clara y Víctor estaban entre los seleccionados. Antes del anuncio, creyendo que no había esperanza de volver, Clara había hablado conmigo sobre el matrimonio. Estaba eufórico. Cuando surgió la oportunidad, respeté su decisión, incluso la alenté. Para demostrarme su compromiso, me entregó su solicitud, decidiendo quedarse. Víctor, solo, regresó a la ciudad. Su despedida fue una escena de angustia desgarradora, como amantes separados por el destino, cuyos gritos atrajeron la atención de todos. Después, intercambiaron cartas constantemente, como amantes apasionados. Cada vez que expresaba mi incomodidad, Clara le restaba importancia. Solo estoy al tanto de la salud de sus padres por cartas. ¿Qué tenía de malo? Me quedaba callado, esperando que algún día fuera realmente mía. Poco después, se embarazó de mi hijo, o eso creía. Pero las cartas que enviaba dejaron de recibir respuesta, y su espíritu pareció marchitarse. Entonces nos llegó la noticia. Víctor había muerto. Clara inmediatamente pidió prestada una carreta de bueyes y corrió a la ciudad para el funeral. Esperé un mes su regreso, muy preocupado. Cuando regresó, estaba demacrada, casi irreconocible. Me prometió vivir una buena vida conmigo. Me alegré, llenándola de aún más cariño. Fiel a su palabra, se convirtió en una ama de casa meticulosa. Meses después, dio a luz a un niño regordete y sano. Para darle una vida mejor, estudié incansablemente. Aprobé los exámenes de oposición y conseguí un puesto estable en la ciudad. Vivimos en paz durante más de 3 décadas. Pensé que nuestras vidas continuarían así hasta que la vejez nos reclamara. Pero en mi 60 cumpleaños, lo encontré, el diario ensangrentado de Clara. Cada palabra gritaba su amor eterno y su sacrificio por Víctor. En secreto, le había enseñado a nuestro hijo a llamar a Víctor papá mientras yo era solo tío. Cada vez que estaba gravemente enferma y hospitalizada, ella llevaba a nuestro hijo a la tumba de Víctor. El impacto fue demasiado fuerte. Sufrí un infarto. Se quedaron allí, observándome, fríos e insensibles, mientras mi vida se desvanecía. Había muerto el día de mi cumpleaños, ahogándome en mi propia respiración, traicionado por las mismas personas que había querido. El recuerdo me desgarró, una herida abierta y fresca. Clara, ahora, apoyaba a Víctor. Su mirada fija en mí, cargada de ira. Ethan, ¿qué quieres exactamente? Estaban unidos, acorralándome. Le sonreí con sarcasmo, sacando el permiso de reubicación. Toma, Víctor, este es tu permiso. Ver. Clara abrió mucho los ojos, la incredulidad nublando su rostro. Ethan, ¿de verdad? Antes de que pudiera terminar, Víctor le arrebató el papel.
examinándolo con la mirada y con una amplia sonrisa. Clara, ¿de verdad vienes a la ciudad conmigo? Su euforia era contagiosa y la atrajo a su círculo. Parecía haber olvidado nuestra conversación anterior, absorta en sus planes con él, como si yo no existiera. Un momento después, Clara recordó mi presencia. Su tono se suavizó, casi empalagoso. Ethan, solo estaba un poco nervioso. Por favor, no le des demasiadas vueltas. Mientras me instale en la ciudad, encontraré la manera de que tú también puedas crecer. ¿Puedes esperar un poco más? La imagen de su rostro escalofriante mientras yo agonizaba en mi vida anterior se me quedó grabada en la mente. Todavía no podía comprender cómo una mujer aparentemente tan amable podía cometer tanta crueldad. Todo por Víctor. Habían crecido juntos, novios de la infancia, incluso asignados al mismo puesto rural. Me enamoré de Clara a primera vista, y luego me cautivó su encanto, amándola profundamente. Pero al percibir el vínculo inusual entre ella y Víctor, consideré retirarme. Sin embargo, durante una comida en grupo, me llevó aparte y me confesó sus sentimientos. Abrumado, acepté de inmediato. El amor joven solía anhelar la ostentación, pero ella había insistido en el secreto. Ethan, sabes que aquí somos intelectuales de ciudad, tartamudeó. Publicitar nuestra relación ahora quedaría mal. Esperemos a que estemos listos para casarnos, ¿de acuerdo? Más tarde me di cuenta de que solo me había usado para provocar a Víctor después de su discusión. Y así, nuestra aventura secreta se prolongó durante 5 años. Durante ese tiempo, muchas personas habían intentado emparejarme con otras mujeres, pero siempre me había negado. Ahora, al verlas mirarse, surgió una comprensión silenciosa. Me dejaría llevar. Les deseo lo mejor. Clara, yo mismo presentaré tu solicitud en la oficina del pueblo. Le entregué los 2 permisos a Víctor, quien los tomó rápidamente y salió corriendo a buscar al anciano del pueblo. Ahora, solo Clara y yo quedábamos en la habitación. Me miró y, de repente, corrió hacia mí, rodeándome el cuello con sus brazos. Ethan, estoy tan feliz. Tú y Víctor están aquí, y aún no ha pasado nada malo. Sus palabras me impactaron. Ella también había reencarnado. Pero en su diario, había escrito sobre su profundo amor por Víctor. ¿Por qué me decía esto ahora? Parecía ajena a mi inquietud, y continuó, cuando vengas a la ciudad más tarde, viviremos una vida maravillosa juntos, ¿de acuerdo? Frotó su mejilla contra la mía, inclinándose para besarme, pero retrocedí. La idea de cualquier intimidad con ella ahora me llenaba de repugnancia. Un destello de decepción cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una ira contenida. Su voz, cortante, cortó el aire. Ethan, ¿qué quieres decir con eso? Era la primera vez que no me había rendido ante ella. Nada, respondo con voz apagada. Les he deseado a ti y a Víctor lo mejor para su regreso a la ciudad. ¿No deberían estar celebrándolo y manteniéndose alejados de mí? Mi resistencia pareció provocarla. Cuanto más la empujaba, más agresiva se volvía. Extendió las manos, agarrándome el brazo, con los ojos encendidos de una posesividad inquietante. Ni lo pienses, Ethan. Me perteneces. Siseó, acercándome más. La pura audacia, la fuerza cruda y controladora de su agarre me revolvió el estómago. En ese momento, llamaron a la puerta de repente. Ethan, ¿estás ahí? Era Agnes, la jefa del comité de mujeres del pueblo. Clara me soltó inmediatamente. Su rostro, segundos antes contorsionado por el deseo, ahora era completamente inocente, como si nada hubiera pasado. Me arreglé la ropa y abrí la puerta. Agnes se detuvo al ver a Clara en la habitación y sonrió. Oh, camarada Clara, ¿tú también estás aquí? Miró con curiosidad la habitación 2 veces. En aquellos tiempos, un hombre y una mujer solos en una habitación podían fácilmente desatar rumores. Clara rápidamente tomó un cuaderno de la mesa, fingiendo indiferencia. Solo vine a dejarle algo al camarada Ethan. Me voy. Salió de la habitación con el porte de una extraña. Tras 5 años de relación clandestina con Clara, estaba demasiado familiarizado con su hipocresía. En mi vida anterior,
Nos habíamos casado precipitadamente porque ella se había caído al agua y yo la había rescatado. Alguien nos vio y, por miedo a los chismes, me presionó para que me casara con ella. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que en el corazón de Clara, la reputación y las perspectivas siempre me superaban. Después de que Clara se fuera, Agnès me entregó un pequeño folleto rojo. Ethan, sigues soltero, ¿verdad? Para resolver el gran problema de la juventud de nuestro pueblo, hemos seleccionado a algunas buenas chicas. Echa un vistazo, a ver si alguien te llama la atención. Tomé el folleto y lo hojeé. Contenía una lista de chicas del pueblo, todas de buena familia y de aspecto agradable. Sonreí con ironía. Dadas mis circunstancias, ¿quién me miraría? Quedé huérfano de joven, criado con la bondad de todo el pueblo. De no ser por mis manos ágiles y mi mente aguda, me habría muerto de hambre hace mucho tiempo. Pero por mucho que lo intentara, nadie me hacía caso. Por eso, en mi vida anterior, apreciaba a Clara como una joya preciosa. Agnès intervino rápidamente, no seas tan modesta, mira a esta. Pasó a la última página y señaló a una chica llamada Alera. Una pequeña foto en blanco y negro estaba pegada junto a su nombre. Tenía 2 trenzas gruesas y oscuras, y su radiante sonrisa me llenó de una calidez que no había sentido en décadas. Su origen familiar es muy adecuado para ti, dijo Agnès. Es trabajadora y ambiciosa. Y, además, le gustas. Tenía cierta impresión de ella. A veces, cuando nos encontrábamos en el pueblo, se sonrojaba y apartaba la mirada, demasiado tímida para sostener mi mirada. Una vez, se topó accidentalmente con Clara y conmigo durante uno de nuestros encuentros secretos. Su rostro palideció al instante y su voz, temblorosa, susurró, disculpen la molestia. ¿Me iré? Después de eso, siempre me evitaba, escabulléndose silenciosamente cada vez que me veía. Agnès continuó, si no eliges a alguien, no habré cumplido con mi deber. Sin otra opción, señalé el nombre de Alera. Los ojos de Agnès se entrecerraron de alegría. Bien, bien. Decidido. Tras la aprobación de las solicitudes de Clara y Víctor para regresar a la ciudad, se volvieron inseparables, completamente ajenos a las opiniones de los demás. Mi buen amigo, Flint, me dio un codazo. Clara triunfará en la ciudad. ¿Qué harás entonces? ¿Aún piensas casarte con ella? Parecía más preocupado que yo. Me reí entre dientes. Buscaré a otra persona con quien casarme. Alera y yo ya habíamos avanzado un poco. Aún no lo habíamos anunciado. Flint estaba a punto de decir algo más cuando la voz de Clara nos interrumpió a nuestras espaldas. ¿Casarme con quién? Frunció el ceño, con la mirada fija en mí, insatisfecha. ¿No te lo dije? Hablaremos de matrimonio cuando llegues a la ciudad. Ethan, ¿te estás volviendo loco queriendo casarte con alguien? Flint, ya molesto por su actitud, estuvo a punto de defenderme, pero lo detuve. Víctor se acercó, intentando mediar. Ethan, creo que estás siendo un poco injusto. Clara está ocupada con los preparativos de la ciudad. Deberías ser más comprensivo. ¿Cuánta más comprensión necesito? Ya he cedido tanto. Mi voz era fría. Si se quieren tanto, ¿por qué no se casan? Apenas había terminado de hablar cuando Clara se sonrojó. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido. Ethan, ¿qué quieres decir con eso? Víctor y yo nos conocemos desde hace años. Si hubiera algo entre nosotros, ¿por qué te incumbe comentarlo? Me miró fijamente y continuó, si sigues causando problemas así, no le veo sentido atraerte más a la ciudad. Cada vez que se enojaba, usaba nuestro futuro como amenaza. Antes, me habría preocupado y habría intentado apaciguarla. Ahora, solo sentía un cansancio abrumador. Tienes razón, respondí con frialdad. Así que con que ustedes dos regresen a la ciudad solos es suficiente. Clara abrió mucho los ojos. Su mirada furiosa se fijó en mí. Ethan, ¿por qué estás así ahora? Siempre me consentías. Así que ella sabía lo que había sacrificado, pero simplemente fingió no verlo. Sus ojos solo habían estado puestos en Víctor. Al pensarlo, mi voz se volvió aún más fría. Fue entonces. Esto es ahora,
Cuando pensaste en volver a la ciudad, ¿alguna vez me consideraste? Clara se quedó en silencio un momento, luego bajó la voz, suavizándola. Ethan, ¿estás celoso? Sé que no quieres estar lejos de mí, pero ¿no es esto para nuestro futuro? Piénsalo. Si nos quedamos en el campo, ¿qué pasará con la educación de nuestros hijos? ¿Se convertirán también en unos patanes como tú? Se detuvo de golpe, tapándose la boca con la mano, como si se diera cuenta de que había hablado con demasiada libertad. Sonreí levemente para mí. Así que eso era lo que realmente pensaba de mí. Una patanilla. Incluso en mi vida anterior, cuando me había forjado una vida con tanto esfuerzo en la ciudad, sus prejuicios arraigados no habían cambiado. El ambiente se volvió tenso. De repente, un tractor pasó retumbando, levantando una nube de polvo que provocó que Víctor tuviera un ataque de tos. Clara corrió hacia él, sosteniéndolo y cuidándolo con preocupación. Luego se volvió hacia mí con voz autoritaria. Ethan, ve rápido a la habitación de Víctor y saca la medicina del cajón. Flynn ya no pudo contenerse. Clara, ¿no tienes conciencia? Ethan se acaba de caer de un tractor. Su pierna ni siquiera está curada. ¿Cómo esperas que se vaya? Clara solo me miró y luego comentó con indiferencia, se ve bien, ¿verdad? Además, es un tipo duro. Una caída no le hará daño. Víctor es diferente. Lo han mimado desde pequeño. Ya ha sufrido bastante en el campo. ¿Cómo puedes soportar esto? Víctor hizo un gesto con la mano, intentando mediar. Estoy bien. No discutas por mi culpa. Ya no quería participar en esta farsa. Me di la vuelta y me marché. Clara, pensando que iba a buscar la medicina, me gritó, date prisa y vuelve rápido. Flint me alcanzó, mirándome como si estuviera loco. ¿No irás a conseguir su medicina? Negué con la cabeza. No soy tonto. El anciano del pueblo me llamó esta mañana. Necesito ir a la oficina del pueblo ahora. Flint exhaló aliviado. Bien. En la oficina del pueblo, encontré a Alera ya allí. Se sonrojó al verme. Nos sentamos una al lado de la otra, anotando nombres y tareas. No sé cuánto tiempo llevábamos trabajando cuando la puerta se abrió de golpe. Clara irrumpió. Su rostro se contorsionó de furia. Ethan, te dije que buscaras medicina. ¿Te entró por un oído y te salió por el otro? ¿Sabes que por tu culpa, la afección pulmonar de Víctor se agravó? Su mirada se dirigió rápidamente a Alera, que estaba a mi lado. Fruncí el ceño. ¿Quién es ella? ¿Es por eso que has sido tan frío conmigo últimamente? ¿Por ella? En mi vida anterior, por muy escandalosas que fueran sus acciones, siempre las había soportado. Pero ahora, simplemente me parecía completamente irrazonable. ¿Qué te importa?, repliqué. El pecho de Clara se agitaba de ira. Me miró fijamente. Ethan, ahora eres todo un personaje. Bien, cuando vuelva a la ciudad, no te arrepientas de esto. Dicho esto, se dio la vuelta y salió pisando fuerte, cerrando la puerta de golpe con un golpe sordo. Miré a Alera, cuyo rostro estaba pálido, y la tranquilicé con dulzura. Nos casaremos pronto. No le hagas caso. Al oír la palabra, casados, la cara de Alera se puso colorada como una flor de durazno. Después de esa discusión, Clara dejó de buscarme, como esperando a que me reconciliara. Pero no le hice caso, y me concentré en los preparativos de mi boda con Alera. Nuestra boda se fijó para una semana después, en un día propicio. Casualmente, también era el día en que Clara y Víctor tenían previsto partir del pueblo hacia la ciudad. El gran día llegó rápidamente. Nuestra parte del pueblo se llenó de alegría y risas. Mientras estábamos en la puerta del pueblo, Clara se quedó allí, girando la cabeza constantemente, mirando hacia atrás, pero mi figura no estaba a la vista. Víctor, con aspecto sombrío, dijo en voz baja, Clara, vámonos. Si no soportas dejar a Ethan, quédate, y yo regresaré solo. Puedo manejarlo. El tono de Víctor era amable, pero sus ojos tenían un destello de cálculo. Clara apretó los dientes y finalmente subió a la carreta de bueyes con él. Mientras se alejaban del pueblo,
El incesante sonido de los petardos de nuestra ceremonia de boda hizo que Clara se volviera hacia el viejo Finch, que conducía la carreta. «Tío Finch, ¿por qué hay tanto ambiente hoy? ¿Hay algo que celebrar?» El viejo Finch rió entre dientes, sacando una invitación de boda roja y brillante de su bolsillo. «¿Cómo no lo sabía, señorita? Hoy es la boda de Ethan. Después de este viaje, yo también regreso para la celebración». En la carreta de bueyes, Alara y yo ya habíamos hecho todos los preparativos necesarios. Me desperté temprano, con el corazón lleno de una alegría completamente distinta a la tristeza que sentí en mi vida anterior al ver partir a Clara. Flint, mi padrino, me dio una palmadita en el hombro. Alara es mucho mejor que Clara. Es amable y práctica. Debes tratarla bien de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Simplemente sonreí, con el corazón extrañamente en paz. Porque Alara y yo ahora estábamos de acuerdo. Al otro lado, en su carreta de bueyes, Clara miraba la invitación con una expresión de incredulidad en su rostro. Esta invitación debe ser falsa, ¿verdad? ¿Cómo pudo Ethan casarse con otra? El viejo Finch, molesto, le arrebató la invitación. ¿De qué hablas? Si Ethan no se casa con nadie, ¿se supone que se casará contigo? Menuda frase. La mirada de Clara se volvió gélida, recorriendo al viejo Finch, silenciándolo. Víctor le tiró suavemente de la manga, preocupado. Clara, quizá Ethan ya tomó una decisión. Si es así, volvamos a la ciudad rápido. Pero las palabras, de vuelta a la ciudad, fueron como un puñal en el corazón de Clara. De repente, gritó, «Detén la carreta», y empezó a golpear la madera. La madera crujió bajo sus golpes. Víctor frunció el ceño, como si entendiera algo. Su voz era grave. «Clara, ¿no accediste a venir conmigo?» Pero Clara parecía no oír. De repente, saltó del carrito. Víctor intentó sujetarla, pero ella lo apartó, gritando con frialdad. «Si no fuera por ti, Ethan no se habría casado con otra. Si quieres ir, ve solo. Ya no voy contigo». El viejo Finch, al verlos discutir, detuvo el carro rápidamente, temiendo un escándalo mayor. Clara saltó del coche y corrió frenéticamente de vuelta al pueblo. En la recepción, Elera y yo íbamos de mesa en mesa, brindando. Nos llovieron los buenos deseos, todos deseándonos una familia feliz y muchos hijos. El rostro de Elera se puso cada vez más rojo, su mano aferrándose tímidamente a la mía. En ese momento, una voz femenina estridente resonó desde la puerta. «No doy mi consentimiento para esta boda». Todos se giraron. Clara estaba allí, despeinada, cubierta de barro, incluso sin un zapato. Se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo, y su mano embarrada manchó mi traje de boda. «Ethan, ¿de verdad quieres casarte con esta mujer? ¿Qué soy entonces?» Su voz temblaba, sus ojos rojos rebosaban de lágrimas. Clara me apretó el brazo, su voz temblaba con una súplica desesperada. «No volveré más a la ciudad. Vivamos una buena vida juntos, ¿de acuerdo?» Las lágrimas corrían por su rostro, todo su cuerpo temblaba. Fruncí el ceño profundamente y retrocedí un paso. Mi voz era clara y resuelta. Me dejé llevar y les deseé a ti y a Víctor lo mejor para su regreso a la ciudad. ¿Por qué hacen esto? Los invitados a nuestro alrededor parecían confundidos y empezaron a murmurar. ¿No se fue Clara a la ciudad hoy? ¿Por qué está aquí? Y miren esta situación. ¿Intenta arruinar la boda? Pero nunca había oído hablar de nada ambiguo entre ella y Ethan. Hablé con frialdad. Clara y yo éramos solo conocidos. Mi esposa solo puede ser Alara. Dicho esto, apreté con más fuerza la mano de Alara a mi lado. Sintiendo la convicción de mis acciones, se paró frente a mí y me dijo en voz baja, «Camarada Clara, si no te vas ahora, perderás el tren de la tarde». El cuerpo de Clara se tambaleó ligeramente. De repente, se volvió loca. «Estás diciendo tonterías. No éramos solo conocidos. Ethan, sé que estás enojado conmigo. Pero no hagas esto. ¿Vas a borrar 5 años de nuestra relación en un instante? ¿5 años de relación? ¿Y qué hay de las décadas de mi vida anterior en las que me viste morir con frialdad?
Reí con sarcasmo. ¿Alguien sabía siquiera que estuvimos juntos 5 años? Al contrario, tu relación con Víctor parecía más bien una aventura apasionada. Últimamente, han tenido tanta intimidad que todo el pueblo lo sabe. El rostro de Clara se puso pálido. Tartamudeó, puedo explicarlo todo. Pensé que nunca me dejarías, así que... La interrumpí de inmediato, con voz gélida. Basta, Clara. Por favor, déjame ir. Clara se quedó en silencio unos segundos, sin palabras. En ese momento, Víctor corrió hacia ella, con los ojos rojos, mirándola. Clara, ¿ya no me deseas? Ante eso, me reí aún más fríamente. Si antes eran reservados, ahora todo estaba al descubierto. Los murmullos de los invitados se intensificaron, criticándolos a ambos. El rostro de Víctor se sonrojó de vergüenza. Se volvió hacia mí, furioso. Ethan, pensé que de verdad habías accedido a dejar que Clara fuera a la ciudad. ¿Así que estabas esperando aquí para burlarte de nosotros? ¿Quién te crees que eres si Clara y yo no hubiéramos discutido ese año? Ni siquiera habrías tenido la oportunidad de intervenir. Entonces, con una inusual muestra de determinación, se volvió hacia Clara. Clara, vámonos. Tus padres te esperan. ¿Quieres decepcionarlos? Clara se agarró la cabeza, con el rostro lleno de angustia, y su mirada se movía entre Víctor y yo. Ethan, espérame un poco más. Deja que arregle las cosas en la ciudad y volveré por ti. Dicho esto, salió corriendo, agarrándose la cabeza. Víctor me lanzó una mirada de odio y corrió tras ella. Me limité a sonreír fríamente para mis adentros. Finalmente, ya no pudo mantener su fachada de debilidad. El drama terminó, pero no afectó mi boda con Alera. Después de que los protagonistas de la escena se fueran, los invitados dejaron de cotillear voluntariamente. Agnes, sin embargo, pareció disgustada y bajó la voz para regañarme. Ethan, tú y la camarada Clara, ¿se veían? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pensé que ibas en serio y que con entusiasmo me presentaste a alguien. Ahora siento que me estoy entrometiendo y solo me estoy metiendo en problemas. Sonreí con disculpa. Es mi culpa, Agnes. Te invitaré a cenar esta noche para compensarte. Come lo que quieras. Es culpa mía. Al ver mi sinceridad, no me regañó más, solo suspiró. Bueno, asunto resuelto. Aunque la camarada Clara no esté contenta, no hay nada más que pueda decir. Solo recuerda tratar bien a Alera y no decepcionarla. Le aseguré que sí. La boda transcurrió sin contratiempos, y finalmente, solo Alera y yo nos quedamos en nuestra sencilla habitación nupcial rural. La habitación estaba escasamente decorada, con solo 2 grandes símbolos festivos rojos pegados en la pared. Alera no se quejó. Me miró con los ojos llenos de cariño. Ethan, no lo sabes. Desde el momento en que fijamos la fecha de la boda, no pude dormir por las noches, temiendo que todo fuera solo un sueño. Si mi pareja no fueras tú, mi futuro no tendría sentido. Alera bajó la mirada, ocultando un toque de tristeza, pero rápidamente recuperó la compostura. Ahora está bien. Estar contigo es todo lo que siempre he deseado. Sus palabras llenaron el vacío de mi corazón, trayendo una calidez indescriptible. Había oído que en mi vida anterior, Alera nunca se casó y vivió sola hasta que falleció a los 55 años. Ahora, al mirar atrás, debió ser porque me estaba esperando. Pensarlo me aceleró la respiración. La rodeé con mis brazos y le dije con sinceridad, de ahora en adelante, te trataré bien. Habiendo recibido una segunda oportunidad, no podía permitirme decepcionarla. Sin embargo, el asunto de Clara era algo que no podía evitar. Aunque Alera nunca me lo había preguntado, hablé primero. Hay algo que debería haberte aclarado antes de casarnos. Clara y yo estuvimos juntos 5 años y casi nos casamos. Ni siquiera había terminado de hablar cuando Alera me tapó la boca con la mano. Lo sé todo. No me importa. Mientras esté contigo, estoy contento. Ella sonrió con dulzura, rozando ligeramente sus labios con los míos. La abracé con más fuerza, respondiendo profundamente a su beso.
Después de nuestra noche de bodas, nuestro amor se profundizó rápidamente. Todo estaba lleno de felicidad. Desde ese día, Clara se fue y nunca regresó. Sus palabras, espérame, solo las vi como una manifestación de posesividad egoísta. Aunque nunca me había entregado de verdad su corazón, tampoco quería que nadie más me tuviera. Pero esta vez, su ausencia me trajo un inmenso alivio. Ya no quería ningún vínculo con ella. Más tarde, me enteré de que, al regresar a la ciudad, sus padres la confinaron por temor a que tomara alguna medida drástica y regresara al campo. Para darle a Alera una vida mejor, busqué activamente oportunidades de progreso. Gracias a los conocimientos adquiridos en mi vida anterior, rápidamente aproveché la oportunidad de trabajar en una agencia gubernamental de la ciudad. Cuando Alera supo que estaba a punto de mudarme a la ciudad, sus ojos brillaron con lágrimas. Su mirada se complicó. Mi corazón se ablandó. No pude evitar decirle en voz baja, haz las maletas. Ven a la ciudad conmigo. Mi unidad dijo que podía llevar a mi familia. Me miró atónita, con los labios entreabiertos, como si no pudiera creerlo. ¿En serio? Puedo ir contigo también. Para la gente del pueblo que se pasaba la vida trabajando en el campo, mudarse a la ciudad era un sueño inalcanzable. Solo cuando estuvo segura de que hablaba en serio, se echó a reír a carcajadas y me besó repetidamente. Luego, corrió a empacar. No tenía mucho que llevarse, solo unos bultos pequeños y ligeros a la espalda. Esto era muy diferente a mi vida anterior, cuando me casé con Clara y la mayoría de los artículos de la casa eran suyos y de nuestros hijos. Cuanto más lo pensaba, más sentía que le debía a Alera. En la ciudad, mi unidad nos consiguió un pequeño apartamento familiar. Cuando Alera entró, me abrazó fuerte, gritando de felicidad. Aunque esta casa era mucho más pequeña que donde había vivido con Clara en mi vida anterior, la sensación de satisfacción que sentía ahora era incomparable. Sin embargo, la vida siempre tiene sus altibajos. Una tarde, después del trabajo, llegué a casa y encontré a Alera llevándome con entusiasmo al mercado, diciendo que quería prepararme una cena copiosa esa noche. Pero en cuanto llegamos a la zona del mercado, vi a Clara parada en un puesto de pescado no muy lejos. Llevaba un vestido blanco, ahora manchado de mugre amarillenta, regateando con el pescadero. No sabía por qué había pasado, pero la inocencia de su rostro había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada cansada y desgastada. ¿Un pez muerto, y aún lo vendes? Intentando estafar a la gente, chupa sangre. Su voz chillona hizo que muchos transeúntes se taparan los oídos, con los ojos llenos de fastidio. Pero ella hizo como si no se diera cuenta, agarró el pescado que había regateado y se dispuso a irse, murmurando algo en voz baja. Entonces me vio. Se quedó paralizada, incapaz de hablar. Icen, ¿cómo estás aquí? Sentí una mezcla de emociones. En mi vida anterior, después de casarnos, apenas movía un dedo en casa. Sin embargo, ahora se había convertido en una mujer experta en regatear. Los tiempos habían cambiado, sin duda. Clara miró a Alara, que estaba a mi lado, y luego a mi ropa impecable. Pareció darse cuenta de algo. Soltó una carcajada entre sollozo y risa, murmurando, es mi culpa. No debía haberlo hecho. Justo entonces, un hombre con ropa de trabajo gris se acercó corriendo y la agarró de la muñeca con fuerza. Pícare. ¿Con quién intentas coquetear ahora? Ven a casa conmigo. Era Víctor. Lo miré con cierto disgusto. Su anterior apariencia refinada y elegante había desaparecido por completo, reemplazada por la imagen de un hombre rudo e inculto con overol de obrero. Víctor notó que Clara me miraba fijamente y se giró de inmediato, gritando, «¡Maldito! ¿Sigues deseando a mi esposa? ¿Sabes quién soy?» Pero al ver mi rostro con claridad, se quedó en silencio. Luego, se burló. «Así que eres tú, Icen». Dicho esto, abrazó de repente la cintura de Clara con fuerza y sonrió con suficiencia. «Mira, está embarazada de mi hijo». Fue entonces cuando noté el ligero bulto bajo el vestido arrugado de Clara. Al igual que en mi vida anterior, estaba embarazada de Víctor. No cambié mi expresión, solo apreté la mano de Alara con más fuerza. Clara parecía un poco incómoda, agachando la cabeza y evitando mi mirada. Víctor, sintiéndose ignorado,
se agitó aún más. Ethan, te estoy hablando. ¿Estás sordo? En ese momento, una voz amable y educada habló detrás de mí. Camarada Ethan, qué coincidencia. Me giré y vi a mi colega Arthur allí de pie. Me dio una palmadita en el hombro, sonriendo. Ethan, el informe que escribiste la última vez ya se entregó y la gerencia te elogia mucho. Me pidieron que te dijera que sigas con el buen trabajo. Un ascenso está a la vuelta de la esquina. Víctor pareció reconocer a Arthur. Su rostro cambió y se dio la vuelta rápidamente, intentando ocultar su rostro. Arthur también percibió la extraña atmósfera, miró a Víctor con sorpresa, pero no dijo nada. Él solo sonrió. Si estás ocupado, me adelanto. Pasaré por tu casa a tomar el té algún día. Después de que Arthur se fuera, Víctor finalmente dejó de mirarme con odio. Ethan, ¿qué tácticas deshonestas usaste para entrar en esta unidad? Desde que regresó a la ciudad, se había esforzado mucho para aprobar los exámenes de ingreso a esta agencia gubernamental, pero había fracasado repetidamente. Su fracaso le impidió creer que yo pudiera tener éxito por medios legítimos, y de inmediato asumió que había usado mis contactos. Me burlé. Hay gente que, cuando consigue algo, siempre da por sentado que todo es injusto. Víctor estaba a punto de lanzar otro ataque cuando Clara gritó. ¿Basta? ¿No te has deshonrado ya bastante? Le lanzó violentamente el pescado que tenía en la mano a Víctor, se agarró la barriga y salió corriendo. ¡Maldita mujer! ¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de todos? Víctor le gritó, luego se volvió hacia mí, mirándome con odio. Ya verás. Alara, de pie a mi lado, me jaló del brazo con preocupación. ¿Te meterás en problemas? Le di una palmadita en la mano para tranquilizarla. No te preocupes. Ahora tengo el respaldo de la unidad. Quédate tranquila. Al oír eso, Alara respiró aliviada. Observé cómo se alejaban las figuras de Víctor y Clara, sintiendo como si todo lo de mi vida anterior finalmente se hubiera desvanecido. Más tarde, supe que Clara había intentado escapar de casa de sus padres varias veces, enfureciéndolos hasta el punto de que ambos sufrieron derrames cerebrales y fallecieron. Sin otra opción, tuvo que aceptar su destino y casarse con Víctor. Tras casarse con él, vio su verdadera naturaleza. La fragilidad de Víctor no era natural. Se debía a un estilo de vida depravado y adictivo. Incluso su muerte en mi vida anterior no fue por depresión, sino por morir en la cama de otra mujer debido a un exceso de indulgencia. Su familia, temiendo la desgracia, anunció que se suicidó por depresión. En esta vida, Clara se había adentrado en este pozo de fuego sin escapatoria. Pero no esperaba que Víctor siguiera persiguiéndome. Un día, al llegar al trabajo, varias personas se me acercaron. Camarada Ethan, alguien lo ha acusado de usar medios ilegales para entrar en esta unidad. Por favor, acompáñenos para aclararlo. Víctor había enviado numerosas cartas anónimas de acusación, incluso pagando a periódicos sensacionalistas para que inventaran historias sobre mí. En aquella época, ser acusado de usar canales secretos era un asunto serio, así que los altos mandos se dieron cuenta de inmediato e iniciaron una investigación. Pero había entrado basándome únicamente en mis habilidades. Aunque revisaron todos mis archivos, no encontraron ningún fallo. Finalmente, tuvieron que liberarme tras descubrir la verdad. La dirección, arrepentida, no solo se disculpó públicamente, sino que también decidió ascenderme. Fue una bendición inesperada. Víctor, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Lo condenaron por inventar mentiras, difamar a un funcionario público y malversar recursos públicos, y posteriormente lo encarcelaron. Poco después, Clara me encontró. Su embarazo era avanzado. Su aspecto era demacrado. Se arrodilló trabajosamente ante mí. Las lágrimas corrían por su rostro. Ethan, mi hijo no puede estar sin padre. Por favor, te lo ruego, di una palabra para que liberen a Víctor. Temblaba, aferrándose a la pernera de mi pantalón, con la voz llena de súplica desesperada. Una frialdad se apoderó de mi corazón. Si las acusaciones de Víctor hubieran tenido éxito, yo habría sido la que estaba en problemas. Ahora que él estaba en problemas, ella me suplicaba clemencia. ¿Por qué debería?
Intenté controlar mis emociones, mirándola con calma, y dije lentamente, Clara, en tu vida anterior, siempre soñaste con casarte con Víctor. Al renacer en esta vida, has conseguido todo lo que querías. ¿No te basta? Si es así, ¿por qué lloras ahora delante de mí? En cuanto hablé, vi a Clara levantar la cabeza, con los ojos abiertos de par en par, incrédula, mientras me miraba, pero solo por un instante. Entonces lo entendió todo. Si ella pudo renacer, yo también. Soltó una risa amarga. Así que eso es todo. Me preguntaba por qué tu actitud hacia mí cambió tanto, hasta el punto de casarte con otra persona. En mi vida anterior, dijiste claramente que nunca te casarías con nadie más que conmigo. Bajó la cabeza, con los hombros temblando, y las lágrimas cayeron en silencio mientras continuaba con voz entrecortada. En mi vida anterior, Víctor murió, pero no tenía talento y causaba problemas constantemente, hasta que su familia lo echó. Mi hijo y yo dependíamos de ti para sobrevivir. Cuando falleciste, mi hijo y yo nos convertimos en blancos atractivos para mis familiares. Todos vinieron a devorarnos. Al final, nos despojaron de todos nuestros bienes e incluso perdimos nuestra casa. Tuvimos que vagar por las calles. Ese invierno fue muy frío. Mucha gente murió de frío gélido, incluidos mi hijo y yo. Se le atragantó la voz, con los ojos llenos de arrepentimiento. Antes de morir, finalmente me di cuenta de todo lo que habías hecho por mí. Así que, al volver a la vida, quise conservarlos a ti y a Víctor. Pero al final, todo terminó así. La vi llorar, sin conmoverme en absoluto. Clara, Víctor y su situación actual eran consecuencia de sus propias decisiones. Nadie podía ayudarlos. Dije con frialdad, Clara, no vengas más a buscarme. También te aconsejo que te vayas pronto y escapes de tu propio sufrimiento. Dicho esto, pasé junto a ella y me dirigí hacia Lara, que esperaba no muy lejos. Regresamos a casa. Clara permaneció arrodillada allí, con la mirada perdida, fija en la ventana de nuestra casa. Lara suspiró, tomando una bolsa de bollos al vapor de la cocina. Desde que soy madre, no soporto ver esto. Déjame llevarle algo de comer. Añadió algo más a la bolsa, se puso el abrigo que le ofrecí y bajó a darle la comida a Clara. Tras entregarlo, regresó de inmediato. Clara permaneció arrodillada allí hasta el anochecer. Incapaz de aguantar más el hambre, abrió el bollo al vapor, que antes habría desdeñado. Al ver los cupones de comida dentro, rompió a llorar desconsoladamente. Lara se recostó en el sofá, observándome, con la oreja pegada a su vientre. Podía oír claramente el latido del niño que llevaba dentro, una sensación milagrosa y llena de amor. Este es mi hijo, pensé. Lara sonrió suavemente, tocándome la mejilla. Bueno, ¿qué oíste? La miré, con una sonrisa de felicidad extendiéndose por mi rostro. Te amo. Lara se sorprendió un poco y luego rió suavemente. Yo también te amo. Esta vez, realmente encontré la plenitud de mi vida.